Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial y listos para un nuevo vídeo porque, como dice el dicho, hoy tenemos chicha. Y chicha de la buena, de la que nos gusta, de la que nos hace vibrar y sobre todo, de la que nos encanta comentar y debatir. Ya vieron el título, ¿verdad? 10 de agosto de 2025, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. ¡Guau! Solo con leerlo ya se siente la emoción, la curiosidad y ese cosquilleo que nos da cuando hablamos de nuestros ídolos y de las historias que nos apasionan. Y es que, amigos, amigas, hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin por separado ya es un tema, pero juntos, es una bomba. Así que prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en los detalles de esa noticia bomba que sacudió al mundo, la que nos dejó a todos con la boca abierta. Vamos a analizar, a especular, a recordar y por supuesto, a fantasear un poquito. ¿Están listos para la montaña rusa de emociones que nos espera? Porque yo sí. Y antes de que empecemos, ya saben, si son nuevos por aquí, si esta es la primera vez que ven mis vídeos, o si simplemente quieren ser parte de esta comunidad maravillosa, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre hay novedades jugosas sobre el mundo de las series turcas, las celebridades y todo lo que nos gusta. Suscríbanse, que es gratis y me ayudan un montón. Ahora sí, empecemos con el chismecito. La fecha clave, 10 de agosto de 2025. ¿Qué pasó ese día? Pues, para resumirlo en una palabra, explosión. Una noticia bomba que corrió como la pólvora por las redes sociales, los medios de comunicación y, por supuesto, en todos los chats de fans de Hande y Kerem. ¿Y cuál era la gran noticia? Esa que dejó a todos boquiabiertos. Hande y Kerem, la pareja más querida de la televisión turca, estaban juntos. Sí, ya sé lo que están pensando, pero, ¿no estaban juntos ya? Y sí, en cierto modo, la historia entre Hande y Kerem ya era parte del imaginario colectivo. Durante la emisión de Love is in the Air, la química entre ellos era innegable. La chispa, la conexión, la complicidad, todo estaba ahí, a flor de piel. Sus miradas, sus gestos, sus sonrisas. Todo hablaba de una conexión especial. Y los fans, por supuesto, no tardaron en ilusionarse y fantasear con que esa magia traspasara la pantalla. Y claro, los rumores comenzaron a circular. Fotos, vídeos, pequeños detalles que alimentaban la esperanza de un romance fuera del set. Pero como suele pasar en estas situaciones, ni ellos ni sus representantes confirmaban nada. Todo se mantenía en el terreno de la especulación. Luego, la serie terminó. Las grabaciones finalizaron. Y aunque Hande y Kerem siguieron manteniendo una buena relación, sus caminos parecieron separarse. Cada uno siguió sus propios proyectos, sus propias vidas. Y el corazón de los fans se partió un poco, sintiendo que la historia de amor que tanto deseaban no se concretaría. Pero el 10 de agosto de 2025 todo cambió. Y la noticia de que estaban juntos, ya no solo como compañeros de trabajo o amigos, sino como pareja, fue un terremoto emocional. ¿Cómo se filtró la noticia? ¿Quién la dio a conocer? Pues, como suele suceder en estos casos, la información llegó a través de las redes sociales. Alguien, no se sabe quién, filtró una foto en la que se veía a Hande y Kerem juntos, muy cercanos, en una situación romántica. La foto, aunque no era de muy buena calidad, no dejaba lugar a dudas. Estaban abrazados, sonrientes, con una evidente complicidad. Y a partir de ahí, el caos se desató. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, los fans enloquecieron, las redes sociales ardieron. Todo el mundo quería saber más detalles. ¿Dónde estaban? ¿Cuándo había empezado su relación? ¿Por qué lo habían mantenido en secreto? Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque las versiones comenzaron a surgir. Algunos decían que llevaban varios meses saliendo en secreto, otros que su relación había comenzado recientemente. Algunos afirmaban que habían decidido mantenerlo en privado por el bien de su carrera, otros que simplemente querían proteger su intimidad. Lo cierto es que a partir de ese 10 de agosto de 2025, la pareja Hande y Kerem se convirtió en un tema de conversación constante. Los paparazzi comenzaron a seguirlos a todas partes, los medios de comunicación no paraban de publicar noticias y fotos, y los fans se dedicaban a analizar cada gesto, cada publicación en redes sociales, cada comentario. La reacción del público fue, en general, muy positiva.
La gente estaba feliz por ellos. Habían visto la chispa entre ellos en la pantalla y ahora la veían materializada en la vida real. Era como un sueño hecho realidad para muchos. Pero también hubo críticas, por supuesto. Siempre hay quienes se oponen a las relaciones entre famosos, o que no les gusta la pareja, o que simplemente son envidiosos. Pero en general, el apoyo fue masivo. Y por supuesto, comenzaron a surgir las especulaciones sobre su futuro. ¿Se casarían? ¿Tendrían hijos? ¿Cómo afectaría su relación a sus carreras? La presión mediática era enorme y la pareja tenía que lidiar con ella constantemente. Y aquí, amigos, es donde la historia se vuelve un poco más personal. ¿Por qué quién no ha soñado con que sus parejas favoritas de la pantalla se conviertan en pareja en la vida real? ¿Quién no se ha emocionado con las escenas de amor, con las miradas cómplices, con los besos apasionados? Y cuando esa magia, esa química trasciende la ficción, es algo que nos toca el corazón. Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos personas muy queridas en el mundo del espectáculo turco. Ambos son talentosos, guapos y tienen una gran legión de fans. Y su relación, fuera del set de grabación, solo hizo que aumentar su popularidad. Pero, ¿qué pasó después del 10 de agosto de 2025? Pues, como les digo, la vida de Hande y Kerem se volvió mucho más pública. Tuvieron que acostumbrarse a la presencia constante de los paparazzi, a las entrevistas, a las preguntas sobre su relación. Pero, al parecer, supieron llevarlo bastante bien. Continuaron con sus proyectos profesionales, cada uno por su lado, pero siempre se apoyaron mutuamente. Se les veía juntos en eventos, en vacaciones, en situaciones cotidianas. Y poco a poco fueron demostrando que su amor era real, que su relación era sólida y que estaban comprometidos el uno con el otro. Y aunque no tengo una bola de cristal, puedo imaginar que su relación tuvo sus altibajos como cualquier otra. La presión mediática, las agendas apretadas, las distancias, todo eso puede afectar a una pareja. Pero por lo que pudimos ver, Hande y Kerem supieron superar los obstáculos y construir una relación duradera. Hoy en el 2024 podemos mirar atrás y recordar ese 10 de agosto de 2025 como el día en que el mundo supo que Hande y Kerem eran pareja. Un día que cambió sus vidas y que, sin duda, marcó un antes y un después en sus carreras. Y ahora, después de haber recorrido juntos este viaje por el pasado, es hora de recapitular un poco. ¿Qué aprendimos hoy? Primero, que la noticia del 10 de agosto de 2025 fue una sorpresa para todos. Segundo, que Hande y Kerem son una pareja muy querida y que su relación emocionó a muchos. Tercero, que la vida de una pareja de famosos no es fácil, pero que con amor y compromiso, se pueden superar los obstáculos. Y cuarto, que el amor siempre triunfa. O al menos, eso esperamos, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta hablar de Hande y Kerem, de sus historias, de su trayectoria, de todo lo que los rodea. Y me encanta compartirlo con ustedes, con esta comunidad maravillosa que siempre está ahí para apoyarme. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la noticia del 10 de agosto de 2025? ¿Qué esperan del futuro de Hande y Kerem? ¿Cuál es su escena favorita de Love is in the Air? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarme y de no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.